Japón es un país que el mundo entero admira por su disciplina, su orden y su eficiencia. Pero también es el único país del mundo que tiene una palabra para describir cuando una persona pierde la vida como consecuencia del trabajo excesivo que se conoce como karoshi. Karoshi es una palabra compuesta de 3 caracteres. Ka, exceso, ro, que viene de la palabra rodo, que es trabajar, y shi, que significa muerte. Muerte por exceso de trabajo. Es un término oficial reconocido por el gobierno japonés desde hace más de 3 décadas, que describe una realidad tan silenciosa como dolorosa. Hoy quiero contarte la historia detrás del concepto más oscuro de la cultura laboral moderna, lo que Japón nos enseña sobre los límites humanos, la presión y la necesidad urgente de rediseñar una nueva relación con el trabajo. Cuando pensamos en Japón, imaginamos trenes a tiempo, orden, limpieza, puntualidad, oficinas impecables, un servicio al cliente, un país innovador, eficiente y respetuoso. Pero debajo de toda esa superficie brillante, millones de personas viven jornadas laborales que superen los límites saludables. Y aunque es un país que admiramos profundamente, también es un país que ha tenido que aceptar que su cultura del sacrificio extremo tiene un costo muy alto. Según datos del Ministerio de Salud japonés y estudios de la OCDE, miles de empleados superan las 60 horas semanales. Muchos llegan a acumular más de 80 o 100 horas extra al mes. Y lo más fuerte es que, por décadas, esto se consideró normal. Esto me sucedió a mí mientras trabajé 6 años para esta empresa de lácteos en Tokio. La cultura de trabajo en las oficinas es de que tú no te puedes regresar antes que tu jefe. Si te regresas antes de tu jefe, puede estar evidenciando que no estás siendo leal a la empresa, que no tienes suficiente trabajo, y esto obviamente está muy mal visto. Y en cuanto al tema de tomar vacaciones, por ejemplo, también es mal visto tomar muchas vacaciones porque también le estás demostrando a todos tus compañeros de la empresa que eres desleal a no quedarte a trabajar como todo mundo. En tema de vacaciones, por ejemplo, en Japón, el periodo de vacaciones por ley es de 10 días después de 6 meses de trabajo y va aumentando hasta llegar a 20 días de vacaciones después de 6 años de trabajo. Por otro lado, en México, el primer año son 12 días y va aumentando 2 días cada 5 años. Les voy a comentar mi experiencia cuando tomé unas vacaciones más largas o quise tomar vacaciones largas. Obviamente, yo soy de aquí de la Ciudad de México. Quería tomarme 2 semanas de vacaciones, 10 días hábiles, que las tenía por ley. Llegué con mi jefe y le dije, pues ¿qué cree? Pues voy a ir al cumpleaños de mi madre, me quiero tomar 10 días de vacaciones porque nada más de ir y venir de México, de Japón a México son 2 días completos. Y que me dice, no puedes. Le digo, ¿por qué? Si por ley tengo este derecho. Es más, tenía como 15 días de vacaciones. Me dice, por el simple hecho, Alejandro, de que aquí nadie se toma más de 3 días seguidos de vacaciones. ¿Por qué? Porque se ve mal que mientras todo el mundo está trabajando, por tu seguridad laboral, tú estés ahí disfrutando y tomando de vacaciones muy largas. Y es esta presión social la que hace que tú des de más de ti y te esfuerces y tengas este exceso de trabajo por la presión social que hay dentro de la empresa. ¿Por qué si es que Japón tiene una cultura laboral más benévola de acuerdo a la ley con los calores que aquí en México? Surge esta gran problemática. Para entender cómo se llegó aquí necesitamos regresar el tiempo y después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente Japón vivió una crisis devastadora. Ciudades destruidas, industrias colapsadas, un país agotado, un país muy pobre. Pero también vivió un renacimiento que admiró al mundo entero, el llamado milagro económico japonés. El país decidió reconstruirse con disciplina, mucho esfuerzo y trabajo incansable. La idea era simple, todos unidos, todos remando en la misma dirección. Esto derivó que el concepto de empleo de por vida, en el que literal el colaborador da su vida por la empresa y sus compañeros en una especie de corresponsabilidad en la que sostengamos la empresa, es tarea de todos juntos. Les voy a explicar mi experiencia en esta empresa de lácteos japonesa. El concepto de empleo de por vida es en todas las empresas japonesas. Tú entras a trabajar a Toyota, Nissan, Mazda y es de por vida. Tienes que hacer una gran tontería como quemar un edificio, matar a alguien para que te finiquite. Al ser un empleo de por vida es como adoptar un hijo y tú llegas a la empresa como un bebé recién nacido que empieza a gatear. Entonces la familia, la empresa te va a formar
para que camines de acuerdo a cómo quiere que camine la empresa, corras y puedas producir muchísimos beneficios económicos para la empresa. Yo venía de Estados Unidos, de tener mi licenciatura en la Universidad de California, Berkeley, hablando perfectamente 3 idiomas. Iba con este espíritu de demostrar que nosotros mexicanos podemos alcanzar puestos altísimos los primeros años en cualquier empresa. ¿Y qué creen? Al tener este concepto de empleo de por vida que yo no sabía, me pusieron a gatear dentro de esa empresa. ¿Qué es gatear? A vender de casa en casa. No 1 año, 3 largos años, porque la empresa quería que yo adoptase todos los conocimientos de la empresa como un recién nacido para la empresa. En ese entonces entendí el concepto de por vida. Fueron momentos muy difíciles, obviamente, porque es una cultura laboral totalmente diferente a la mexicana, latina, occidental. Pero entendí la importancia de empezar desde abajo, de que tienes que conocer en carne propia todo lo que es el sufrimiento, las técnicas de venta, que es la base de la empresa, y posteriormente te van cambiando de departamento. Luego de 3 años en ventas, te pasan 3 años a producción, 3 años en administración, para que después de 20 años tengas un nivel gerencial y puedas tomar decisiones integrales, no solamente del departamento que diriges, sino decisiones integrales que beneficien a la empresa. Tú vas formándote en todos los departamentos y vas viendo a las nuevas generaciones, y la cultura que se transmite generación tras generación es: tu trabajo es tu honor, tu trabajo te define, tu trabajo construye a tu país. Y con este mensaje, millones de japoneses se lanzaron de cabeza a una cultura de compromiso extremo para una empresa que va a dar empleo de por vida. Durante los años 60, 70 y 80, Japón era el referente mundial de productividad. Empresas gigantes como Toyota, Sony, Honda, Mitsubishi, Panasonic revolucionaron al mundo entero. Y detrás de esos logros había personas que en muchos casos sacrificaban tiempo, familia, salud y descanso. La cultura laboral se volvió tan exigente que poco a poco se fueron registrando casos de personas que colapsaron por agotamiento. Al principio eran casos aislados, pero luego se convirtió en una tendencia que las autoridades no pudieron ignorar. Fue entonces en los años 80 cuando se empezó a utilizar la palabra karoshi, que literalmente es muerte por exceso de trabajo. Y aunque el término es duro, también ayudó al país a poner un nombre a algo que durante años había estado escondido bajo la alfombra. Karoshi describe casos en los que una persona enfrenta estrés laboral extremo durante tanto tiempo que su cuerpo ya no puede sostener esa carga. Puede incluir agotamiento crónico, falta de sueño prolongada, jornadas maratónicas, presión psicológica intensa y una cultura que premia el sacrificio ilimitado. El propio Ministerio de Salud japonés establece un criterio para evaluar riesgo extremo. Si una persona supera las 100 horas extra en el último mes, o más de 80 horas extra durante 2 o más meses, está en un nivel de peligro crítico. Esto equivale a trabajar entre 12 y 14 horas al día por semana enteras. Estudios médicos han confirmado que este tipo de carga incrementa enormemente el riesgo de efectos cardiovasculares y afectaciones severas asociadas al estrés continuo. Pero más allá del aspecto biológico, hay algo más profundo: el impacto emocional y psicológico de sostener un ritmo que el cuerpo y la mente no pueden enfrentar por siempre. En Japón, muchos trabajadores sienten que pedir ayuda es una forma de fallar, es mostrar debilidad. Existe un miedo muy profundo a ser una carga, a molestar, a mostrar cansancio mientras todo el mundo está trabajando incansablemente. Esta idea es tan arraigada que se vuelve parte de la identidad. En muchas empresas existe la creencia implícita de que un buen empleado es aquel que se queda hasta tarde. En algunas oficinas, irte a la hora es incluso mal visto, no por reglas escritas, sino por presión invisible. Este tiene un nombre: presencialismo. Las oficinas en Japón, por ejemplo en la oficina que yo trabajaba, son mesas muy largas
en la cual de un lado hay 4 empleados y de otro lado hay 4 empleados. No hay mamparas y en la cabecera está el jefe. Imagínense la carga emocional, el estrés de estar trabajando 12, 14 horas diarias, rodeado de mucha gente y en la cabecera el jefe. Es una presión indescriptible. El simple hecho de irse al baño, te levantas, todo el mundo te ve y dice, ¿a dónde vas? Voy al baño, regreso, ¿no? O sea, no hay momentos en los que tú puedas descansar. Eso, imagínense, mes con mes, año con año, es una carga que si no sabes manejar tu estrés, puede repercutir grandemente en tu salud. Y no importa tanto lo que haces, sino cuánto tiempo estás presente. Y aunque Japón ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años, esa cultura sigue siendo muy difícil de desarraigar. Muchos japoneses viven solos, especialmente en grandes ciudades como Tokio o Osaka. Incluso se ha desarrollado en años recientes un fenómeno en el que la gente ha empezado a pagar por compañía de pareja, rentar amigos, rentar mascotas. Y eso lo explicaremos, yo creo que en otro video más adelante. La falta de una red emocional cercana puede hacer que el trabajo se convierta en el centro de tu vida. Y a veces es su única fuente de identidad. Ahora quiero hablarte de casos que han marcado la historia del karoshi. No entraré en detalles sensibles, pero sí mencionaré situaciones reconocidas por el gobierno japonés porque han sido parte esencial del debate nacional. Un antes y un después. Uno de los casos más conocidos es el de una joven empleada de 24 años que trabajaba en una de las empresas digitales más influyentes del país. En solo unos meses acumuló cientos de horas extras. Sus publicaciones mostraban signos claros de agotamiento extremo. Sus padres exigieron respuestas, los medios presionaron y finalmente el caso fue reconocido oficialmente con exceso de trabajo. Este caso provocó que el primer ministro japonés prometiera reformas laborales muy profundas. Fue un momento clave que visibilizó un problema que llevaba décadas creciendo en silencio. Pero este no fue el primer caso, ni el último. El gobierno de Japón registra cada año solicitudes de compensación por karoshi y también por un fenómeno asociado llamado karo-jisatsu, que se refiere a estas decisiones extremas que toma la gente desgraciadamente por tanto estrés en el trabajo. Ambos términos existen en la legislación y son monitoreados para poder tomar medidas de prevención. Hoy en día, el ministro de Salud japonés publica el libro blanco del karoshi, un documento anual que analiza las tendencias, sectores de riesgo, edades más afectadas y factores desencadenantes. Los sectores con mayor incidencia son transporte, construcción, tecnologías de la información, publicidad, finanzas y servicio al cliente. Son trabajos con mucha presión constante, tiempos muy estrictos, alta responsabilidad y poca probabilidad de desconexión. Las empresas japonesas han intentado cambiar. Muchas han intentado días obligatorios de descanso, limitación de horas extras y programas de bienestar laboral. El gobierno acaba de lanzar campañas para concientizar a la población sobre los peligros del exceso de trabajo y presiona a las empresas para que reporten con mayor transparencia sus jornadas laborales. Inclusive, para evitar esta problemática, en Japón se tienen 19 días festivos nacionales impuestos por el gobierno, tales como el Día del Emperador, el Día de la Montaña, el Día del Deporte, el Día del Mar, el Día Verde, entre otros, que estos días fueron creados recientemente. Anteriormente no había tantos días festivos y se agregaron para que de manera obligatoria la gente pueda descansar. Inclusive se creó lo que llaman el Golden Week, la Semana de Oro, en la cual juntaron varios días, nada más había el Día de la Constitución, y agregaron 3 días nuevos como días festivos, el Día del Mar, el Día del Niño, para que sea toda una semana y todos los japoneses puedan descansar por lo menos una semana seguida. Y si hacemos la comparación con México, México solamente tiene 9 días festivos. Pero aún así, cambiar una cultura tan profundamente arraigada requiere mucho tiempo. Karoshi no es solamente un problema japonés, es un espejo que refleja algo que vemos en todo el mundo. La idea de que vales más si trabajas más. La creencia de que el éxito exige sacrificar nuestra salud.
la normalización de jornadas que no dejan espacio para ser seres humanos. Y cuando nos acostumbramos a eso, cuando lo vemos parte de la rutina, cuando nos celebramos como productividad, empezamos a perder algo muy valioso: nuestra vida fuera del trabajo. Es por esto que yo, en Japón, a pesar de tener una vida muy holgada, por estar trabajando en Deloitte Consult, decidí renunciar y regresar aquí a mi querido México, porque sentía que mi vida se estaba acabando con tantas largas horas de trabajo. No tenía un balance entre lo que es el trabajo y mi vida personal, me está afectando a mi salud. Tal vez tú que estás escuchando esto, también has sentido esa presión. Tal vez has sentido que descansar te hace sentir culpable. Tal vez has pensado que si no produces no vales, o que parar significa fallar. Pero quiero decirte algo con total claridad. Tu valor no depende del número de horas que trabajas. Tu dignidad no se determina por tu productividad, tu salud, tu descanso, tus relaciones, tus sueños. Todo eso importa más que cualquier premio en la oficina. El karoshi es una advertencia duro pero necesaria. Nos recuerda que ninguna sociedad, por avanzada que sea, está libre del riesgo de deshumanizar el trabajo. Nos muestra que cuando ponemos los resultados por encima de las personas, el costo puede ser irreparable. Y también nos enseña que es posible cambiar, que se puede construir una cultura laboral más humana, más consciente y más equilibrada, que el bienestar no es un lujo, es una necesidad. Si este tema te resonó y te gustaría seguir explorando historias humanas que nos ayudan a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo trabajamos y qué tipo de sociedad estamos construyendo, puedes dejarme un comentario y contarme qué otro tema te gustaría que analicemos, muchos enfocados en el tema Japón y empresa japonesa. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Cuídate, descansa, tu vida es más valiosa de lo que crees y nos vemos en el próximo video.